La historia de La Llorona es uno de los relatos más antiguos y perturbadores del folclore mexicano, una leyenda que ha viajado a través de los siglos y que aún hoy, en noches de luna llena, provoca escalofríos a quienes escuchan su lamento. ¡Ay, mis hijos! Para comprender su origen, debemos remontarnos a los años previos a la llegada de los conquistadores españoles en el corazón del México prehispánico. En la gran ciudad de Tenochtitlán, fundada en 1325 sobre las aguas del lago de Texcoco, los mexicas contaban historias de una mujer espectral que deambulaba entre los canales, vestida de blanco, con el rostro cubierto y la voz desgarradora. Los frailes cronistas, como Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, terminada en 1577, registraron que mucho antes de la caída de Tenochtitlán ya se hablaba de un presagio aterrador, una mujer fantasmagórica aparecía por las noches llorando con gran tristeza. Los indígenas aseguraban que sus lamentos eran un anuncio del fin de su mundo. Se decía que caminaba en la oscuridad, cerca de los templos y a orillas del lago, gritando: «Hijitos míos, ya nos vamos a perder». Estas apariciones aumentaron poco antes de la llegada de Hernán Cortés en 1519, y muchos la interpretaron como una advertencia de los dioses sobre la inminente conquista y destrucción de su imperio. Lo inquietante es que, con el paso de los años, la figura de esta mujer doliente no desapareció con el choque de dos mundos. Al contrario, se transformó, mezclando la visión indígena con las leyendas españolas de espectros femeninos, hasta dar origen a lo que hoy conocemos como La Llorona. Y así, de los canales de Tenochtitlán al silencio de los pueblos coloniales, el eco de su llanto comenzó a propagarse. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, el mundo mexica quedó sumido en el silencio y la tristeza. Las ruinas humeantes, los templos destruidos y los canales teñidos de sangre parecían darle razón a aquella mujer misteriosa que, antes de la guerra, había llorado anunciando desgracias. Con la llegada de la colonia, el relato no desapareció. Los pueblos indígenas siguieron transmitiendo que, por las noches, en las calles desiertas de la nueva Ciudad de México, erigida sobre las ruinas de Tenochtitlán, una figura femenina de blanco recorría las plazas y acequias, siempre con el rostro oculto, lanzando un alarido que ponía los cabellos de punta. Los frailes españoles, al escuchar los testimonios, comenzaron a vincular esta figura con fantasmas de su propia tradición europea. En particular, se decía que recordaba a las damas blancas de Castilla, espíritus condenados por amores prohibidos o crímenes pasionales. Sin embargo, lo que hacía única a esta aparición en tierras novohispanas era el llanto desgarrador por sus ¡Ay, hijos. mis hijos! En las crónicas coloniales se habla de cómo los vecinos, al escuchar los lamentos cerca de la Plaza Mayor de México, cerraban puertas y ventanas con miedo. Se aseguraba que el espectro caminaba lentamente hasta llegar al antiguo lago de Texcoco, donde se arrodillaba, extendía los brazos hacia el agua y gritaba con un dolor insoportable. ¡Ay, mis hijos! Con el paso del tiempo, la figura de la Llorona dejó de ser solo un presagio de la caída del imperio mexica y empezó a tomar forma como un espíritu condenado, atado a un destino trágico que lo mantenía vagando entre los vivos y los muertos. Y fue precisamente en estos años coloniales cuando la leyenda empezó a tener versiones más concretas que hablaban no solo de presagios, sino de una mujer de carne y hueso que, por dolor o desesperación, cometió un acto atroz. Durante el siglo XVII, en plena colonia, comenzó a circular una versión de la leyenda que dotó a la Llorona de un rostro humano. Según los relatos, existió una mujer mestiza que vivía en la Ciudad de México, de extraordinaria belleza y elegancia. Se decía que había conquistado el corazón de un caballero español de alta alcurnia, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo,
aquel hombre nunca aceptó casarse con ella, pues su familia le había reservado un matrimonio ventajoso con una dama de la nobleza. Cuando la mujer descubrió la traición, el dolor y la ira la llevaron a cometer un acto terrible. Una noche, entre sollozos y desesperación, llevó a sus pequeños hacia las orillas del río Mixcoac, zona que aún conserva el nombre en la capital. Allí, bajo la luna llena y consumida por la rabia, los arrojó al agua. Los gritos de los niños ahogados se mezclaron con los lamentos de la madre, que, arrepentida en el mismo instante de su crimen, corrió tras ellos, intentando rescatarlos. Pero era demasiado tarde. Desde entonces, cuentan que su espíritu quedó condenado a vagar por la tierra, buscando eternamente a sus hijos, con un llanto que hiela la sangre. Vecinos de la época aseguraban escuchar su lamento cerca de los canales de la ciudad, y más de uno afirmó verla en las madrugadas, con el cabello largo, desordenado y un vestido blanco empapado. Esta historia se consolidó tanto que, incluso, algunos documentos coloniales de la Nueva España mencionan a una mujer condenada por el Santo Oficio, acusada de infanticidio. Aunque no se sabe si fue la misma persona, la leyenda se alimentó de estos sucesos reales. Y así, poco a poco, la Llorona dejó de ser solo un presagio indígena o un fantasma anónimo, para transformarse en la trágica figura de una madre que llora eternamente por la pérdida de sus hijos. Pero la leyenda no se quedó en la Ciudad de México. La fuerza del relato no tardó en salir de la Ciudad de México. En los caminos de la Nueva España, entre viajeros, arrieros y comerciantes, se transmitían las historias de aquella mujer espectral que lloraba por las noches. Así, la Llorona fue adoptada y reinterpretada en distintas regiones. En Puebla, durante el siglo XVII, circulaba el rumor de que la aparición se dejaba ver en los alrededores del río San Francisco, uno de los principales afluentes que atravesaban la ciudad. Los pobladores juraban escuchar sus lamentos cuando las campanas de la catedral marcaban la medianoche. Algunos aseguraban que quienes intentaban seguirla terminaban extraviados en los caminos empedrados, incapaces de regresar hasta el amanecer. En Querétaro, la leyenda tomó un matiz religioso. Se decía que la Llorona aparecía cerca del convento de la Cruz, vestida de blanco y de rodillas, pidiendo perdón entre sollozos. Para los queretanos, no era solo un espíritu atormentado, sino un alma en pena que buscaba la misericordia divina. Mientras tanto, en Guadalajara, ya en el siglo XVIII, los relatos hablaban de una mujer fantasma que rondaba el río San Juan de Dios. Allí, los vecinos relataban que su grito era tan desgarrador que hacía enfermar a los niños o provocaba desmayos en las mujeres embarazadas. Por esta razón, las madres usaban la figura de la Llorona como advertencia. Duerme, hijo mío, o la Llorona vendrá por ti. La expansión de la leyenda muestra cómo la figura de la Llorona se fue adaptando a los paisajes, las costumbres y los miedos de cada región. Lo que nunca cambiaba era su lamento inconfundible, un grito nocturno que helaba la sangre y recordaba a todos la tragedia de una madre condenada. Con el paso de los siglos, la tradición oral se encargó de mantener viva la historia, pero también de deformarla, dándole múltiples rostros y finales distintos. Y así, lo que comenzó como un presagio en tiempos prehispánicos se convirtió en un mito compartido por toda la Nueva España. Pero lo más inquietante es que, aún después de la independencia de México, la Llorona no desapareció. Al contrario, su sombra se volvió más fuerte, acompañando el nacimiento de un nuevo país. Con la consumación de la independencia en 1821, México entró en una etapa turbulenta, guerras, cambios de gobierno y caminos inseguros. Y en medio de esa incertidumbre, la leyenda de la Llorona se mantuvo viva,
adaptándose a los nuevos tiempos. En los pueblos del interior del país, sobre todo en regiones atravesadas por ríos y barrancas, los viajeros juraban escuchar sus lamentos mientras recorrían los caminos solitarios. Muchos arrieros que transportaban mercancías entre Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí decían haberla visto aparecer de pronto, envuelta en un velo blanco, bloqueando el paso de las mulas. Los animales se espantaban, se detenían en seco y, cuando los hombres se santiguaban, la mujer se desvanecía en la neblina. En la Ciudad de México, ya en plena transformación urbana, seguían los rumores de que la Llorona recorría las acequias que aún quedaban de la vieja Tenochtitlán. Los periódicos de mediados del siglo XIX, como el siglo XIX, llegaron a publicar notas breves sobre fantasmas femeninos vistos en las calles cercanas al Canal de la Viga, aunque nunca se mencionaba su nombre directamente. En el estado de Veracruz, los relatos la ligaban al río Jamapa, cerca de Boca del Río. Allí los pescadores aseguraban escuchar los lamentos en noches de luna clara, y temían salir al mar, convencidos de que ese llanto era un mal presagio. Lo interesante es que, en esta época, la Llorona comenzó a ser usada también como advertencia social. Las madres no solo decían a sus hijos que se durmieran para que no viniera por ellos, también las autoridades locales aprovechaban la leyenda para infundir respeto: no salgas de noche, o la Llorona te llevará. El mito, lejos de debilitarse, se volvió parte de la identidad del México independiente, apareciendo en relatos orales, en corridos populares y en pláticas alrededor del fuego. Y lo más curioso es que, con la llegada del siglo XX, la figura de la Llorona no se quedó solo en los pueblos y los caminos, llegó al teatro, al cine y a la literatura, volviéndose un ícono cultural. Con el inicio del siglo XX, México atravesaba cambios profundos: la Revolución Mexicana, 1910-1920, el auge del cine y la consolidación de una identidad nacional. En este contexto, la Llorona dejó de ser solamente un mito contado en las noches de pueblo para convertirse en un símbolo cultural que apareció en la música, el teatro y, muy pronto, en la gran pantalla. En 1913, durante los primeros años de la Revolución, cronistas de la época narraban que en los campamentos militares, los soldados juraban escuchar en las madrugadas un grito femenino que atravesaba la oscuridad de los campos de batalla. Muchos lo interpretaron como un mal augurio, otros como el lamento eterno de todas las madres que perdían a sus hijos en la guerra. Con la llegada del cine de oro mexicano, la Llorona saltó a la fama. En 1933 se estrenó la película La Llorona, dirigida por Ramón Peón, considerada la primera cinta mexicana de terror sonoro. La trama mezclaba la tradición oral con una historia gótica, y desde entonces, la imagen de la mujer vestida de blanco que grita por sus hijos quedó grabada en la cultura popular. En la música, la leyenda inspiró el famoso son tradicional, La Llorona, originario de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Aunque la letra no narra directamente la historia del espectro, sí transmite la esencia de dolor, amor perdido y llanto, convirtiéndose en uno de los temas más interpretados de la música mexicana. El teatro tampoco se quedó atrás. Durante la primera mitad del siglo XX, varias compañías locales representaban dramas populares basados en la leyenda, sobre todo en ferias y plazas, donde los espectadores se estremecían al ver aparecer en escena a una mujer con túnica blanca y cabellera desordenada. Así, lo que había nacido como un presagio indígena y luego como un mito colonial, se transformaba en un símbolo artístico y cultural que seguía conmoviendo al país entero. Pero el siglo XX apenas comenzaba, y muy pronto la Llorona se convertiría no solo en parte del arte, sino también en protagonista de historias urbanas y testimonios reales que se multiplicaban en ciudades modernas como la Ciudad de México y Guadalajara.
Mientras La Llorona se consolidaba como figura del arte y la cultura, en las ciudades modernas comenzaron a circular relatos que afirmaban haberla escuchado o visto. La leyenda ya no pertenecía solo a los pueblos y los ríos lejanos, ahora rondaba en avenidas, parques y barrios de las grandes urbes. En la Ciudad de México, durante las décadas de 1950 y 1960, se volvió común escuchar historias de taxistas y transeúntes que aseguraban haber recogido o visto a una mujer vestida de blanco, de rostro cubierto, que después desaparecía del asiento trasero o en medio de la calle. Algunos periódicos sensacionalistas de la época publicaron notas con titulares como "El fantasma que llora en la viga" o "Se aparece mujer en Coyoacán". En Guadalajara, los vecinos del barrio de Analco juraban escuchar lamentos en las madrugadas cerca del río San Juan de Dios, aunque éste ya estaba parcialmente entubado. Lo inquietante era que las voces parecían surgir del agua subterránea, como si el espíritu siguiera allí, atrapado bajo la ciudad moderna. En Monterrey, la leyenda tomó fuerza en los años 70. Familias que vivían cerca del río Santa Catarina relataban que en noches de tormenta, entre el rugir del agua, se escuchaba un grito desgarrador de mujer llamando a sus hijos. Muchos lo asociaban con tragedias ocurridas en inundaciones, como la devastadora crecida de 1909. Estos testimonios urbanos hicieron que La Llorona se mantuviera vigente incluso en la modernidad. Para algunos, era solo superstición alimentada por el miedo nocturno, para otros, era la prueba de que la condena de aquel espíritu era real, eterno, y que continuaba vagando por los mismos ríos, aunque ahora estuvieran ocultos bajo avenidas y edificios. Lo más fascinante es que, en paralelo a estos testimonios, la figura de La Llorona comenzaba a ganar un espacio internacional, apareciendo en películas extranjeras y relatos fuera de México. La leyenda de La Llorona no se quedó solo en México. Con el paso del tiempo y gracias a la migración, los relatos cruzaron fronteras y comenzaron a echar raíces en otros países de América. En Guatemala, por ejemplo, se habla de La Llorona desde hace siglos, pero con matices distintos. Allí se cuenta que el espíritu no solo llora por sus hijos, sino que se lleva a los hombres infieles que deambulan de noche. En zonas rurales, como Quetzaltenango y Antigua Guatemala, aún se narran encuentros con la mujer espectral que aparece en esquinas solitarias, siempre vestida de blanco y con el rostro cubierto por un velo. En El Salvador y Honduras, la historia se fusionó con leyendas locales como la ciguanaba, un espíritu femenino que atrae a los hombres para después mostrarles un rostro espantoso. La similitud entre ambas figuras hizo que, en muchas comunidades, los relatos se confundieran, creando una versión híbrida de La Llorona centroamericana. En Estados Unidos, la leyenda llegó con fuerza en el siglo XX gracias a las comunidades mexicanas en Texas, California y Nuevo México. Allí, La Llorona se convirtió en una advertencia para los niños: no salir de noche, no acercarse a los ríos y obedecer a los padres. Con el tiempo, incluso angloparlantes adoptaron la historia, y hoy en día es común escucharla en versiones bilingües en escuelas y festivales culturales. Hollywood no tardó en interesarse. Películas como La Llorona, 1933 en México, 1960 en Guatemala, sirvieron de base para su entrada en el cine global. Décadas más tarde, en 2019, la historia llegó a millones de espectadores con The Curse of La Llorona, parte del universo cinematográfico de The Conjuring. Aunque criticada por alejarse de las raíces mexicanas, la cinta demostró que el mito había alcanzado proyección internacional. Así, de los canales de Tenochtitlán a las pantallas de cine en todo el mundo, La Llorona se convirtió en un ícono del miedo y la tragedia universal. Pero en México, su presencia no es solo de películas o canciones. Aún hoy, en pleno siglo XXI,
se cuentan encuentros recientes con su espíritu. Y muchos afirman que su grito todavía se escucha en las madrugadas, recordando que la leyenda sigue viva. Aunque muchos creen que La Llorona es solo un mito antiguo, en pleno siglo XXI siguen apareciendo relatos que aseguran haberla escuchado o visto. Y lo más inquietante es que varios de estos testimonios provienen de lugares cargados de historia, donde la tradición nunca ha muerto. En Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, trajineros y turistas cuentan que, en noches de neblina, el eco de un grito femenino atraviesa los canales. Guías locales han relatado que, mientras pasean a visitantes, de pronto todos guardan silencio al escuchar un lamento largo y desgarrador que parece venir del agua. Algunos lo atribuyen a los ecos del lago, pero otros juran que es la mismísima Llorona que aún busca a sus hijos entre las chinampas. En Puebla, varias familias de las colonias cercanas al río Atoyac aseguran que todavía se escuchan lamentos en la madrugada. Historias recientes cuentan que automovilistas que circulaban de noche por los puentes detuvieron sus coches al ver a una mujer de blanco en medio de la carretera, pero al acercarse, no había nadie. En Oaxaca, durante festivales culturales en Juchitán y el Istmo de Tehuantepec, algunos participantes dicen que, al caer la noche, el canto del famoso son, La Llorona, parece atraer un ambiente extraño, y no faltan quienes aseguran haber visto sombras femeninas entre la multitud. Más al norte, en Chihuahua, se habla de una mujer espectral que aparece en los alrededores del río Chubiscar. Según un testimonio de 2017, un grupo de jóvenes escuchó un grito tan fuerte que uno de ellos perdió el conocimiento del susto. Lo fascinante es que, incluso con cámaras y teléfonos celulares a la mano, la figura sigue siendo escurridiza. Hay videos en internet que aseguran haber captado su voz o su silueta, aunque la mayoría son dudosos. Aún así, los relatos siguen creciendo, porque lo esencial de la leyenda no se trata de pruebas, sino del eco del miedo compartido. La Llorona vive todavía en la memoria colectiva, y su grito se reinventa con cada generación. Pero además de los testimonios, la figura se ha transformado también en un ícono cultural del arte contemporáneo, desde murales urbanos hasta festivales que la homenajean. Hoy en día, La Llorona no solo es un espectro que habita en los relatos de miedo, sino también un símbolo cultural que ha sido adoptado por el arte, la literatura y las celebraciones populares en todo México. En el arte urbano, es común encontrar murales en Ciudad de México, Oaxaca y Guadalajara que retratan a la mujer vestida de blanco, a veces como un espíritu aterrador, y otras como un ícono de la resistencia femenina frente al dolor y la injusticia. En barrios como Tepito y Xochimilco, artistas callejeros la han plasmado entre colores vibrantes, fusionándola con elementos prehispánicos y modernos. En la literatura, autores como Andrés Enestrosa y Guillermo Samperio han reinterpretado la leyenda en cuentos y ensayos, explorando su dimensión psicológica, la madre que pierde a sus hijos y queda atrapada en el remordimiento eterno. Incluso en la poesía contemporánea, La Llorona aparece como metáfora del dolor colectivo de México, recordando tragedias históricas como las guerras y los desastres naturales. En el ámbito de las celebraciones, la figura tiene un lugar especial en el Día de Muertos. En varias ciudades, como Xochimilco, se realizan representaciones teatrales nocturnas sobre trajineras, donde actores encarnan a La Llorona entre música, luces y cantos prehispánicos. Estas puestas en escena atraen a miles de visitantes cada año y mantienen viva la tradición, mezclando el miedo con el arte escénico. En la música, la canción tradicional, La Llorona, sigue siendo interpretada en festivales culturales y conciertos, desde voces indígenas hasta grandes artistas internacionales. Cada interpretación refuerza la carga emocional de este mito,
que trasciende el simple espanto para convertirse en un canto universal al dolor y la pérdida. Así, lo que nació como un presagio en el México antiguo ha evolucionado en un símbolo artístico y cultural que une pasado y presente. Sin embargo, más allá del arte y las celebraciones, siempre queda la pregunta inquietante: ¿es solo una leyenda, o de verdad su espíritu sigue vagando por las noches? A lo largo de los siglos, La Llorona ha oscilado entre dos dimensiones, la de la leyenda y la de la realidad. Para algunos, es únicamente un relato popular transmitido de generación en generación, con el fin de infundir respeto, educar a los niños y conservar la memoria de un pasado doloroso. Para otros, en cambio, su llanto es un fenómeno real, un eco sobrenatural que se niega a desaparecer. En años recientes, los testimonios no han cesado. En 2020, vecinos de la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México reportaron haber escuchado un grito femenino en medio de la cuarentena, cuando las calles estaban vacías. Videos circulados en redes sociales mostraban un lamento que muchos identificaron como el de La Llorona, aunque otros lo explicaron como efectos acústicos o bromas virales. En Querétaro, en 2022, un grupo de jóvenes que acampaba cerca del río Querétaro afirmó haber escuchado un llanto tan intenso que decidieron abandonar el lugar en plena madrugada. No era un animal, ni una persona común, decían, era un grito que venía de todos lados al mismo tiempo. Incluso en Xochimilco, durante representaciones teatrales nocturnas, algunos asistentes aseguran haber visto algo más de lo que estaba en escena, sombras que se movían entre la neblina, voces que no formaban parte del espectáculo. Lo cierto es que, más allá de las explicaciones, La Llorona sigue siendo una figura que provoca escalofríos. Su lamento es tanto un grito sobrenatural como un reflejo del dolor humano universal, la pérdida, el arrepentimiento y la soledad. Y así, llegamos a la pregunta inevitable: ¿seguirá La Llorona vagando por los ríos y calles del México moderno, o es su voz la de nuestra propia memoria colectiva que se niega a callar? El llanto de La Llorona ha acompañado a México desde los días de Tenochtitlán hasta las avenidas del siglo XXI. Nació como presagio en las crónicas indígenas, se transformó en tragedia durante la colonia, se adaptó en el México independiente y encontró un nuevo rostro en el arte y la cultura moderna. Su grito, sin embargo, siempre ha conservado la misma esencia, el eco del dolor de una madre que nunca encuentra paz. Más allá de lo sobrenatural, La Llorona simboliza las pérdidas que han marcado a este país, la conquista, las guerras, las tragedias naturales y los dolores individuales que, al sumarse, construyen la memoria colectiva. Cada generación la ha hecho suya, dándole un rostro distinto, pero manteniendo intacto su lamento. ¿Es un espíritu condenado que vaga por ríos y calles, buscando a sus hijos? ¿O es una metáfora viva del sufrimiento humano, transmitida de boca en boca para recordarnos que el dolor trasciende el tiempo? La respuesta, quizá, se oculta entre el misterio y la fe. Lo cierto es que, mientras alguien escuche un grito en la oscuridad, mientras los ríos sigan corriendo y las ciudades conserven rincones de silencio, La Llorona seguirá viva. Viva en el miedo, en el arte, en la música, y en las noches en que el viento parece traer un lamento lejano. ¡Ay, mis hijos! Y entonces, sin importar si creemos en fantasmas o no, todos sentimos un escalofrío que nos recuerda que las leyendas no mueren, se transforman, y caminan con nosotros en la penumbra. ¿Y tú la has visto?